La primera confesión llegó a Chae-young, quien contemplaba un hermoso ramo de flores con la promesa de un amor eterno. Para muchos sería la cúspide de la felicidad, pero a ella la hizo reflexionar sobre una idea frágil, casi un espejismo. Esas palabras dulces, realmente me gustas y la etiqueta de amor eterno lograron por un instante que su corazón latiera. La belleza de la propuesta llenó el aire, recordándole la inherente fragilidad de esos sentimientos. ¿Será posible que algo como el amor eterno exista? La duda se asentó en su mente. ¿El amor nunca cambia? La idílica escena se desdibujó, dejando sus pies descalzos sobre un suelo frío, un contraste crudo. De pronto, la realidad golpeó. En su casa, un ambiente de tensión. Su padre le ordenó con frialdad que en 2 horas tuvieran una reunión. Debía limpiar todo antes, sin chistar, sin rastros del caos. Con un de acuerdo apenas audible, la joven se puso en marcha. Cada paso resonaba, pesado, en el silencio de una casa sin consuelo. Aún sostenía el ramo que le trajo tanta esperanza como desilusión. Hoy es igual que siempre, pensaba con amargura. Sus expectativas se hicieron añicos, como cristal roto. Quizás aquel amor no era más que una máscara gastada. Con una risa forzada se convencía. Si estás solo no tenés cómo lastimarte. La risa forzada se desvaneció, dejando un vacío. Mirando a su madre, la pregunta flotaba, cargada de dolor. ¿Esto es el amor? Un eco de su desesperación en el rostro cansado de la mujer, mientras la dura realidad se apoderaba de su alma. Quizás, pensaba Chae-young, no había necesidad de que sus padres siguieran juntos. De pie frente a ella, con el ramo, un deseo de libertad y cambio comenzaba a germinar, lejos de la promesa vacía de amor eterno que tanto le pesaba. Pero la vida da giros. Muchos años después, en el presente, un dramático altercado en un supermercado. Un hombre furioso gritaba a su esposa por impedirle licor, proponiendo que murieran juntos. Su esposa, aterrorizada, suplicaba que parara. La tensión crecía. «Por favor, hay gente», decía la mujer. Pero el hombre, enceguecido por la rabia, la increpaba. «Me arruinaste la vida, todo es tu culpa». Con un empujón violento, exigió. «Soltame», desatando una agresión en medio del público. Justo en ese instante, un suave apretón y un clic resonaron, rompiendo la tensión. Era Chae-young Lee, ahora una elegante mujer de 31 años, quien con una sonrisa serena y un celular en mano, se disculpaba por la interrupción. Su inesperada presencia cambió el curso de los acontecimientos y desvió la atención del público. Su compañero, un hombre con un impecable traje, se acercó preguntándole por la demora. Chae-young explicó que la mujer parecía en peligro, disculpándose. Él, aliviado, le aseguró que todo estaba bien mientras ella no hubiera resultado herida. «¿Encontraste la comida para perros que necesitabas?», le preguntó él. Chae-young suspiró, el alimento premium difícil de hallar. Planeaba llevar a Sherbet, su querida mascota, a un café especializado en perros, revelando su lado más tierno y cotidiano. De camino, su compañero inquirió sobre la víctima. Chae-young le había dado su tarjeta profesional, ofreciéndole consulta legal gratuita. «Una abogada vampira. ¿Quién lo diría?», pensó él. «Siempre impecable, ayudando hasta el final». Ella solo dijo: «Solo hice lo natural». Vemos a Yeonjin Park, el CEO, llamando a Chae-young a su oficina. Le sugiere tomar un descanso después de tanto trabajo. Ella se disculpa por no llegar a tiempo, pero él ya piensa en el día siguiente. Hay una reunión crucial con un grupo vape y la puntualidad, por supuesto, es vital. Chae-young, intrigada, indaga sobre el tema, y Park le revela que el asunto es una herencia. Esto la sorprende, ya que su especialidad es claramente el divorcio. Aún así, Yeonjin insiste en que Chae-young lo acompañe a la importante reunión de mañana. Visiblemente contenta, ella asiente y se despide con un alegre «Gracias por tus esfuerzos de hoy también», marchándose presurosa, como si volara hacia la libertad misma. Su compañero la observa irse, preguntándose si esa felicidad extrema se debía solo a su perro. Reflexiona sobre cómo, fuera del trabajo, Chae-young solo pasa tiempo con su mascota. Mientras tanto, en su hogar, Sherbet la espera con ansiosos clics. Las puertas se abren, y con un entusiasmo que haría bailar hasta a una estatua, Chae-young se arrodilla para abrazar a Sherbet, su bebé, preguntándole si estuvo bien solito. La abogada vampira temida en los tribunales mostraba un lado tan tiernamente devoto que podría derretir el alma de un glaciar con un solo mimo. Abrazando a su fiel Sherbet, Chae-young le anuncia que irán a dar un paseo y a buscar comida, mientras el perrito ladra de pura felicidad. Ya en el parque otros perros juegan animadamente.
La cercanía de un café especializado en mascotas es evidente, el lugar ideal para encontrar ese alimento especial. Un perro de 6 años llamado General corre velozmente por el césped, lleno de una energía que desafía las leyes de la física canina. Es la mascota de Do Hun-yu, quien parece tener la misión de seguirle el ritmo. Do Hun-yu, de 33 años, le pide a General que descanse un poco, explicándole que hoy se encontrarán con Jae-young. La conexión entre ambos es evidente, preparándonos para la llegada de otro personaje. Do-hun le pide a General que espere con calma mientras revisa su teléfono, extrañado por la ausencia de Jae-young. El perrito sigue siendo un poquito travieso, comentado aún con una sonrisa a alguien cercano. De pronto, el teléfono de Do-hun suena, revelando una llamada de Jae-young. Para su sorpresa, Jae-young le dice que no podrá ir, hablando desde una clínica veterinaria. El encuentro planeado se tuerce inesperadamente. Do-hun, incrédulo, pregunta si lo del asunto urgente era mentira. Jae-young confiesa, sin pudor, que sí, era una farsa descarada. Luego, con total frescura, le sugiere a Do-hun que salga a citas, halagándolo por su atractivo y poder de seducción. Jae-young sigue bromeando, diciéndole a Do-hun que no engañe a las pobres dueñas de mascotas con su cara bonita y promete presentarle a una mujer linda. De fondo, alguien le grita a Jae-young que se deje de tonterías. Jae-young insiste en que Do-hun debe conocer a esta mujer, que ya debe estar llegando, y la describe con cabello largo y un estilo distante. Do-hun, mientras avanza con General, parece comprender que una nueva conexión está por empezar en el café. Y justo en ese instante, Chae-young, con Sherbet a su lado, aparece en la escena, con una sonrisa serena que ilumina el lugar. Do-hun la ve y, atónito, la reconoce al instante, pronunciando un sorprendido: «Directora». El destino, juguetón como siempre, había hilado los encuentros de una forma tan inesperada como perfecta. Do Hun-yu, quien junto a su leal general había ido en busca de su amigo Jae-young, se quedó de piedra al verla. Con el teléfono aún en la mano, sus ojos se abrieron como platos. La mujer que lo esperaba en el café de perros no era otra que la mismísima Chae-young, la abogada a la que conocía, o al menos eso sentía, de una vida pasada. Mientras Jae-young terminaba su llamada, Do-hun comprendió que la mujer linda de la que su amigo tanto le había hablado era, de hecho, Chae-young. Sus planes y lealtades se cruzaban ahora de una manera completamente inesperada. Pero, ajenos a los dramas humanos, los perros empezaron a escribir su propia historia. General y Sherbet se encontraron por primera vez. Una chispa de amistad, o tal vez algo más profundo, surgió al instante, como si el destino mismo hubiera orquestado aquel flechazo canino. Y es que, honestamente, a veces parece que las mascotas tienen una vida amorosa más directa y efectiva que la nuestra. Con una energía incontenible, General se lanzó tras Sherbet, arrastrando a Do-hun con él. Sherbet, con idéntica emoción, tiró de Chae-young, y en un instante, ambos dueños se vieron al borde de una colisión inevitable. En un caótico enredo de correas y cuerpos, Chae-young y Do-hun chocaron, sus manos se entrelazaron, y sus miradas se encontraron a una distancia peligrosamente cercana, casi como si una fuerza invisible los hubiera empujado a ese punto exacto. El corazón de Chae-young dio un vuelco, la cercanía de Do-hun y su apariencia le trajeron un recuerdo lejano, un eco del pasado. «¿Hun-young oppa?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras el tiempo parecía superponerse en su mente. Pero la abogada no tardó en recuperar su aplomo. «¿Amor a primera vista, eh?», se cuestionó, y su mente analítica desestimó de inmediato cualquier idea romántica. «Entonces, ¿no es Hun-young oppa?», concluyó con un dejo de sección volviendo a su pragmatismo habitual. La visión de Do-hun hablándole con tanta cercanía y de forma tan directa la hizo cuestionarse si este tipo estaba en sus cabales. Se me acercó de la nada y me confesó, pensó, su desilusión previa con el amor haciéndola desconfiar al instante. Con un empujón firme Chae-young lo apartó. «¿Qué estás diciendo?», exclamó visiblemente molesta. «¿Qué demonios estás tramando? ¿Acaso es esto una especie de nueva secta?». La confusión y su desconfianza hacia las demostraciones de amor la inundaron por completo. «Ah, no es eso», intentó aclarar Do-hun, señalando a los perros. «General», dijo, mientras los dos caninos se lamían sellando su naciente amistad. La abogada lo miró perpleja, sin comprender aún la verdadera naturaleza de su confesión y de lo que Jae-young había tramado. «¿Se...?», preguntó ella, finalmente. «Ah, ¿hablabas de los perros?», dijo Chae-young con una mezcla de vergüenza y alivio, mientras Do-hun asintió, confirmando que la historia de amor era entre los caninos, no entre ellos.
Su rostro se ruborizó al darse cuenta de lo que había imaginado. Do-un, con una sonrisa pícara, se disculpó por la confusión, explicando que los perros eran demasiado lindos para no hablar de su encuentro. Luego, con un cambio de tema sutil, le soltó: ¿Me estás coqueteando ahora mismo? Chae-young, con una expresión de suspicacia, lo miró fijamente. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Do-un vibró de nuevo. Con un rápido movimiento se disculpó y se apartó para atender. Era Hae-young otra vez, quien, ajeno a todo el enredo, lo llamaba para insistir con su plan. Hae-young le informó a Do-une que la mujer que intentaba presentarle no había podido ir, aunque era una nutricionista linda y con un estilo único. Con un suspiro, Do-un se dio cuenta de que la situación se había complicado aún más. Impactado, Do-hun vio a Chae-young. La mujer que Hae-young quería presentarle estaba justo frente a sus ojos. ¿Cómo iba a manejar este embrollo? Ajena a su sorpresa, Chae-young seguía impaciente, esperando que su encuentro con Hae-young no se demorara mucho más. Mientras tanto, General y Sherbet, los perros, ajenos al drama humano, empezaban a forjar una conexión especial, como si el destino los hubiera unido en una de esas novelas románticas caninas. Do-un, inquieto, intentaba evitar el enredo con Jae-young, pero sus ojos no podían dejar de fijarse en ella. Con la confusión aclarada y los canes ya entrelazados en su propia historia de amor a primera vista, Chae-young y Do-un decidieron que era hora de las presentaciones formales. Aunque ella dudó un instante sobre la formalidad, no tardó en decir: «Es Sherbet, como el helado». Curioso, Do-hun le preguntó sobre el peculiar nombre de su mascota, a lo que ella, con una sonrisa, sacó una bolsa de galletas para perros llamadas Woof Woof Sherbet, explicando que a su perra le encantaban. Al ver el snack, Do-hun lo reconoció al instante. «Así, las tenemos en nuestro hospital», comentó, y ante la perplejidad de Chae-young reveló su verdadera profesión: era veterinario. Esto no solo explicaba por qué entendía tan bien a los perros, sino que también disipaba cualquier sospecha sobre sus intenciones. Luego, Do-hun le contó que General se llamaba así por su cara digna, como los generales de antaño, aunque en ese preciso momento no se viera muy digno, revolcándose felizmente con Sherbet. Chae-young asintió, reconociendo la verdad en su descripción. Los perros ya se llevaban de maravilla, y Do-un, con una indirecta que no pasó desapercibida, sugirió que quizás debían ayudarlos a estrechar aún más su relación, proponiendo ir juntos a pasear. Pero Chae-young, con su visión desilusionada, no tardó en refutar la idea. Para ella, el amor, incluso entre los perros, no era más que una ilusión, algo instintivo y efímero que no merecía ser forzado. El amor, según Chae-young, era como ponerse un filtro. Te permitía ver una realidad sombría con un brillo momentáneo de felicidad, pero ella prefería no perderse en esa ilusión fugaz. Prefería vivir su vida sola y sin arrepentimientos, manteniendo los pies en la tierra y su corazón resguardado de falsas esperanzas. Incluso esperaba que Sherbet, su perrita, desarrollara un pensamiento lógico para evitar futuras desilusiones. Mientras tanto, General y Sherbet seguían ladrando y jugando, ignorando por completo la filosofía existencial de su dueña. A pesar de sus esfuerzos por separar a Sherbet de General, la perrita se resistía con todas sus fuerzas, aferrándose a su nueva amistad. Do-hun, observando la escena con atención, interrumpió a Chae-young, lanzando una pregunta que la descolocó por completo. «Vivir sola podría ser mejor, pero ¿estás al tanto?» Con un aire de conspiración, Do-un se inclinó para susurrarle una cifra asombrosa. «Dicen que a la Tierra le quedan 5.000 millones de años de vida». La abogada, al escuchar esta extraña revelación, se quedó helada, su expresión transformándose en una mezcla de asombro y profundo malestar. Completamente confundida, Chae-young solo pudo balbucear un «¿qué?». Do-un, imperturbable, continuó su disertación cósmica: el Sol se expandiría y se tragaría la Tierra. ¿No sería importante dejar descendencia antes de que el planeta desaparezca?, inquirió. Remató su argumento existencial, sugiriendo que desde una perspectiva cósmica, incluso el amor y la reproducción eran puramente instintivos, ya que, al fin y al cabo, todos somos animales. Chae-young lo escuchaba con una expresión incómoda, pensando que sus palabras tenían sentido, pero esa conversación cósmica era demasiado y no venía a cuento en ese momento. Do-hun, ajeno a su incomodidad, soltó una carcajada. «Lo sabías, un bicho raro», pensó ella, decidiendo que lo mejor era burlarse un poco. Pero de repente Do-hun la interrumpió para preguntarle dónde conseguir esas galletas Woof Woof Sherbet.
ya que no las encontraba por ningún lado. Chae-young le confirmó a Do-won la existencia de las galletas, iluminando su rostro con una sonrisa de pura satisfacción. Decidido a conseguirlas, Do-won le dijo que pasaría por el hospital al día siguiente, ya que hoy tenía un asunto importante que atender. Mientras ella se alejaba, sus pasos resonando suavemente, Do-hun no pudo evitar preguntarse si la abogada Chae-young realmente sabía el camino al hospital o si, con su aire misterioso, terminaría perdiéndose en el vasto cosmos de las calles coreanas. Paralelamente, la vida seguía su curso en el bullicioso aeropuerto internacional de Corea. Los altavoces anunciaban vuelos a Jeju y Xiyang, dirigiendo a los pasajeros que arrastraban sus maletas hacia sus puertas de embarque. Entre la marea de viajeros, una mujer, completamente absorta en su teléfono, buscaba la puerta 3. Su distracción le jugó una mala pasada. Chocó estrepitosamente con un hombre elegante que, al igual que ella, se movía con prisa. El impacto fue tal que su pasaporte voló por los aires, aterrizando en el suelo. Al unísono, ambos se disculparon, ella por su descuido, él, preocupado, le preguntó si estaba bien tras el golpe. El hombre, que se presentó como Seo Ha-woo, de 33 años, con una calma asombrosa y una sonrisa radiante, le aseguró que estaba ileso. Justo en ese instante, un segundo hombre se acercó, llamándolo joven maestro Seo Ha mientras preguntaba por él. Este recién llegado era Yong-su Song, de 32 años. Tras confirmar que el vehículo estaba listo, Seo Ha, con la curiosidad marcándole el rostro, preguntó a Yong-su sobre el maestro que le había pedido investigar, a lo que éste respondió que ya estaba en marcha. Luego, Seo Ha propuso hacer una parada previa en ese hospital. Con una risa discreta, Seo Ha miró su teléfono, donde una foto de Do-un sosteniendo un adorable gato le recordó que no había tiempo que perder. Directo al grano, pensó, indicando que debían ir a toda prisa a su destino final. Mientras tanto, en un tranquilo edificio de apartamentos, los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, apenas disipando la oscuridad. El implacable bip, bip, bip de un despertador rompió el silencio a las 5:30 de la madrugada. Una mano adormilada se estiró para silenciar el ruidoso teléfono. Pero, ¿quién podía seguir durmiendo con tanta energía? La cara de Sherbet, radiante y jadeante de emoción, se asomaba por la cama. Chae-young, aún medio dormida, se removió mientras Sherbet se le subía encima, bañándola en lengüetazos de cariño. Con una sonrisa somnolienta y un amor palpable, le dio los buenos días a su fiel compañera, marcando el inicio de un nuevo día juntas. Después de un desayuno veloz donde Sherbet devoraba su comida con un entusiasmo que la hacía recordar que debía comer despacio para no enfermarse, el tiempo voló de las 5:40 am a las 6:10 am, mientras Kayun se preparaba en el baño. Con la mañana ya bien avanzada, a las 6:30 am, Chae-young invitó a Sherbet a dar un paseo. La perrita, con un ladrido emocionado y moviendo la cola, aceptó encantada. El clima era hermoso, perfecto para empezar el día con energía al aire libre. Finalmente, Chae-young llegó a su oficina dejando su maleta mientras escuchaba un audiolibro titulado Faded Ties. Su placa en el escritorio, que leía Attorney Chae-young Lee, confirmaba su identidad y su profesión. Otro día laboral, otro capítulo en la vida de la abogada, comenzaba. Chae-young, ya en su oficina a las 7:50 am, escuchaba atentamente un audiolibro titulado Lazos Fatales. La voz narraba que los lazos fatales no se le otorgan a cualquiera y que solo los sabios son capaces de aferrarse a esos hilos del destino. Justo cuando la historia se profundizaba, Wu Shen, su colega, irrumpió con un alegre «Buenos días, abogada Lee», sorprendido como de costumbre de encontrarla ya trabajando. Preocupado por su incansable ritmo, Wu Shen le ofreció un sándwich, preguntándole si no se estaba sobreexigiendo, incluso los fines de semana. Luego, con una curiosidad que quizás no midió, deslizó la pregunta más incómoda para ella. ¿Y qué tal el amor? La palabra, como un golpe helado, la transportó de inmediato a un doloroso recuerdo. Su madre, con el rostro bañado en tristeza, suplicándole en su juventud que entendiera que no podía abandonar a su padre, a pesar de sus constantes y amargas peleas. «Perdóname, hija inútil», le había susurrado en un abrazo desesperado. De vuelta al presente, Chae-young exhaló un suspiro. La sombra de aquel recuerdo aún pesaba. Con una convicción férrea, afirmó que lo único que realmente necesitaba era a su querida Sherbet. Woo-jin, sin percatarse del abismo emocional que se escondía tras sus palabras, añadió despreocupadamente que ella era tan popular que, seguro, muchos querrían salir con ella. Chae-young, con una punzada de incredulidad, se preguntó si alguien de verdad querría coquetear con ella. Fue entonces cuando, de la nada,
La imagen de Do-un, aquel veterinario de teorías cósmicas y sonrisa amable, apareció nítida en su mente. Una conexión extraña, casi como si el destino, con su particular sentido del humor, decidiera entrometerse de nuevo en su vida. Esa imagen de Do-un y la fugaz idea de amor a primera vista la sobresaltaron de tal manera que el café que tenía en la mano se derramó por completo, empapando sus documentos. Un pequeño desastre se desató sobre el escritorio. «¿Estás bien, abogada Lee?», exclamó Gu-jin, mientras Chae-young, con la mente revuelta, limpiaba, perpleja de que Do-hun se le viniera a la mente justo en ese momento. «Es que el amor es instintivo», soltó su colega con una sonrisa, mientras un perrito ladraba feliz en algún lugar cercano. Decidió ir a cambiarse para limpiar el desastre. Aprovechó para preguntarle a Gu-jin sobre la reunión con Azalea, pero la respuesta la dejó completamente pasmada. Todas las citas del día, incluso las programadas para la tarde, estaban canceladas. Una jornada laboral sin precedentes se abría ante ella. Con la tarde inesperadamente libre, Chae-young sintió una extraña sensación. ¿Solo trabajo interno hasta las 4? Hoy es un día inusual, se dijo a sí misma. Se preguntó qué haría con tanto tiempo y si debía aprovechar para comprarle algunos snacks a Sherbet. Mientras se arreglaba, un pensamiento crucial cruzó su mente haciendo clic en su memoria. Había un hospital de animales justo enfrente de su oficina. Sí, lo recordaba ahora con claridad. Quizás sería una excelente idea ir a echar un vistazo, justo como Do-hun le había sugerido en su momento. La curiosidad la picaba intensamente. Al llegar, confirmó que era el General Animal Hospital, un centro médico veterinario con atención las 24 horas. Dentro, un póster revelaba la imagen de Do-hun-jo como el director jefe, examinando con profesionalismo a un gato. Era sin duda el lugar correcto. En el interior, Do-hun examinaba con dulzura a un gato llamado Malcolm, sugiriendo un análisis de sangre adicional. Le explicaba a la dueña que, como Malcolm era exigente con la medicación, le recetaría la medicina en cápsulas. Con una sonrisa amable y tranquilizadora, Do-hun le aseguró a la dueña que si mezclaba la cápsula con algún snack, Malcolm probablemente ni se daría cuenta. Se despidió, sugiriendo verla la próxima semana, mientras Chae-young, aún oculta, observaba cada detalle de la interacción. Mientras Chae-young seguía atenta a la consulta, un empleado del hospital se acercó a Do-hun con una pregunta incómoda. ¿Había servido de celestino entre el director y alguna mujer? Do-hun, con un suspiro de pena, admitió que la cita a ciegas había sido un rotundo fracaso. Justo en ese momento, como si lo hubieran invocado, Jae-young, el amigo que lo había metido en todo ese embrollo, apareció para darle un golpe en la cabeza, reprochándole el desastre. Do-hun no dudó en reclamarle por sus métodos tan bizarros para arreglarle la vida amorosa. Por su culpa, explicó, Do-hun había terminado hablando con una completa desconocida en medio del parque. Jae-young, entre sorprendido y con una chispa de curiosidad en los ojos, quiso saber cada detalle de aquella misteriosa mujer. ¿Dónde la había visto? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué tipo de mujer era y de qué hablaron? Jae-young bombardeó a Do-hun con preguntas, su rostro iluminado por la sospecha y el entusiasmo de un conspirador que veía su plan florecer. Con una expresión pensativa, Do-hun describió a la mujer, y al instante, una imagen de Chae-young se formó en la mente de Jae-young, quien recordó vagamente la belleza y la elegancia de la abogada. Jae-young murmuró para sí mismo si algún día volvería a cruzarse con ella, mientras Do-hun, evidentemente incómodo, intentaba cambiar de tema. Pero el rumbo de la conversación se interrumpió abruptamente. De repente, dos hombres elegantemente vestidos, Seo Ha-woo, el joven maestro, y su asistente Kyung Su-song, hicieron su entrada triunfal al hospital. Seo-ha se presentó, explicando que un amigo le había recomendado el lugar porque andaba en la búsqueda de algo específico. Seo-ha mencionó que buscaba un perro de una raza similar al suyo, con la firme intención de adoptarlo. Justo en ese instante, General, el leal compañero de Oh-hun, estalló en ladridos furiosos, apuntando directamente a los recién llegados. General continuó ladrando y gruñendo, mostrando una agresividad totalmente inusual. Do-hun, sorprendido y un poco avergonzado por el comportamiento de su mascota, intentó calmarlo, llamándolo por su nombre Rocky, antes de corregirse con un... Do-hun se agachó para acercarse a su perro, todavía llamándolo Rocky, tratando de entender qué le pasaba. General, aunque seguía tenso, no apartaba la mirada de Seo Ha-woo, quien observaba con una curiosidad inusual. El perro mantenía un leve gruñido. Seo Ha-woo, sin inmutarse, se acercó con calma, extendiendo la mano y sonriendo.
como si General fuera un experto en etiqueta social que necesitaba una presentación formal. Seoha Wu le preguntó a General si podían ser amigos y el perro, para asombro de todos, dejó de gruñir al instante. Acto seguido, General saltó alegremente y ladró, moviendo la cola con una alegría incontenible, mostrando una conexión inmediata con Seoha, como si hubieran sido viejos amigos de una vida pasada. Seoha Wu deslizó su mano bajo el parche de General y notó una cicatriz oculta. Yen Su-song confirmó con una certeza inquebrantable que ese era, sin duda alguna, el perro que estaban buscando. Para ellos, conseguirlo parecía tan fácil como respirar, una señal clara de que su misión estaba a punto de completarse. Confundido por la repentina interacción y el giro radical en la actitud de su perro, Do-hun se acercó a Seoha Wu, preguntándole directamente si conocía a su general sin comprender la profunda conexión que acababa de presenciar. Con una calma que desarmaba, Seoha Wu explicó que su reacción se debía a que General le recordaba la mascota de un amigo, mientras el perrito, ya sin agresividad, se acercaba con curiosidad para olfatearlo de cerca. En un murmullo cómplice, Ha-jong le advirtió a Seoha que por poco los descubrían. Seoha preguntó si buscaban adoptar. Jong Su-song aclaró que solo ofrecían perros abandonados. Seoha, con una sonrisa, afirmó que, si era lindo, lo adoptaría. Un tintineo resonó. Con un paso elegante, Choi-yeon ingresaba al hospital. Do-hun la recibió con una pregunta sobre si era su primera vez, pero Choi-yeon, con la mirada fija en su misión, respondió que solo buscaba una galleta específica para su perro. La sorpresa se pintó en el rostro de Do-hun al reconocerla. Chae-yang, también visiblemente sorprendida al verlo, intentó disimular su asombro con un saludo vacilante. Aunque lo había evitado en el parque, ahora se encontraban de nuevo en el lugar más inesperado, un hospital veterinario. La escena se desarrollaba ante Chae-yang, quien, al verla, sintió un escalofrío de reconocimiento. Era esa mujer que Do-hun le había descrito. Recordó a la abogada de una firma de renombre, la misma de la desastrosa cita. Con una sonrisa de satisfacción, Ha-jong confirmó que era ella. Murmuró que, en persona, lucía aún mejor. Seoha observaba, mientras Ha-jong, divertido, exclamó: «¿Realmente viniste?» Chae-jong se sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. Era el hombre de la cafetería de perros. Do, con una sonrisa pícara, le preguntó cómo había llegado hasta allí. Ella, ruborizada, balbució que era pura coincidencia. El hospital estaba cerca de su oficina y venía solo por las galletas de sherbet. La confusión de Do-hun era palpable. Ha-jong, con su desparpajo habitual, le preguntó si conocía a la abogada Chae-young-lee. Do-hun apenas pudo repetir el título antes de que Ha-jong, riendo, revelara que era la famosa abogada de la prestigiosa firma Park On-jang. Y, como si el destino tejiera un tapiz de encuentros incómodos, Seoha Wu intervino con una sonrisa, presentándose como el cliente de Chae-yun para el día siguiente. Un escalofrío recorrió a Chae-yun, quien, en lo más profundo de su ser, pensó que aquel príncipe azul de margarina era ni más ni menos que su cliente VIP. Do-hun, procesando, miró a Chae-yun, confirmando que era una abogada. Ella, atrapada, reflejaba preocupación. Si dejaba que esto avanzara, sabía que se arrepentiría, pero ¿qué podía hacer? Intentando tomar control, Chae-yun le preguntó a Seoha Wu si podía hablar en privado. Él, con calma, respondió que podía consultar con el personal. Ella insistió que solo venía por galletas, pero él la interrumpió, diciendo que no era necesario. Tras el incómodo encuentro, Chae-yun le anunció que se iría ese día. Agradeció y pidió que volvieran. Mientras se retiraba, Seoha la observó con mirada calculadora. Poco después, en un pasillo solitario, se lo ve junto a General. En un ambiente oscuro y tenso, General mostró de nuevo su lado agresivo, gruñendo con una furia inusual, el pelaje erizado. Seoha, sin embargo, respondió con una sonrisa sutil que rápidamente se transformó en una expresión seria mientras se giraba, dejando la atmósfera cargada de misterio. Los ladridos de General resonaban, revelando su estado de alerta total. Chae-young le preguntó a Do-hun por qué su perro estaba tan a la defensiva. Do-hun, perplejo, explicó que General era tranquilo, pero hoy estaba inusualmente diferente. Chae-young, aún aturdida por el tenso encuentro con Seoha y su enigmático perro, se encontró con una nueva y desconcertante situación. El mismo Seoha, quien había revelado la identidad del general, ahora le preguntaba su nombre y, para su asombro, le pedía su tarjeta de presentación. Mientras procesaba esto, Do-hun, con una sonrisa que no le inspiraba confianza, intervino sugiriéndole que sus perros, General y Sherbet, se extrañarían, abriendo así la puerta a futuros encuentros. Chae-yun se sintió atrapada entre la propuesta de Do-hun y la mirada insistente de Seoha. La idea de entregar su tarjeta personal, de establecer un lazo,
la incomodaba profundamente. Sabía que debía cortar esos vínculos de raíz, y rápido. Con una excusa improvisada, Chae-young alegó haberse quedado sin tarjetas, prometiendo una la próxima vez. Se despidió a toda velocidad, desapareciendo de la clínica con la agilidad de un ninja de las citas a ciegas. Do-hun, completamente atónito, observó cómo la abogada Lee se esfumaba por la puerta, preguntándose si siempre huía de esa manera tan particular. Un tiempo después, la escena cambió drásticamente. En la oficina de Chae-young, su CEO le presentó formalmente al segundo nieto del grupo Azalea. El mismísimo CEO Ha-woo, ahora revelado como el jefe de estrategia empresarial. Las peores sospechas de Chae-young se confirmaron, y la sensación de que su vida estaba a punto de complicarse se cernió sobre ella. Con una sonrisa profesional, Chae-young le preguntó a Seo-ha la razón de su visita. Él, con una calma sospechosa, explicó que, al estar por la zona, decidió pasar a consultar por sus futuras herencias. Aunque Seo-ha la reconoció como una abogada confiable, Chae-young sintió el peso de una responsabilidad abrumadora. El caso, relacionado con la herencia del grupo Azalea, se perfilaba como un laberinto legal del que no sabía cómo iba a salir. Seo-ha se despidió, no sin antes prometer que volvería a verla pronto. Chae-young, aliviada por su partida, le deseó un buen viaje, con la secreta esperanza de que ese "hasta luego" se convirtiera en un adiós para siempre. Inmediatamente, se volteó hacia su jefe, exigiéndole saber por qué le habían asignado ese caso VIP desde el principio. Él, con una sonrisa de complicidad, admitió que la había descubierto, dejando entrever que su participación no era una mera casualidad. El CEO le reveló la verdad: si encontraban a ese perro desaparecido, la dirección de la herencia cambiaría por completo. La noticia golpeó a Chae-young como un tren de carga, llenándola de exasperación ante la complejidad inesperada del caso. Mientras tanto, Seo-ha se marchaba de la oficina con una sonrisa enigmática. Pensaba que a la abogada no le gustaba ser tratada como un maestro, lo que lo impulsaba a visitarla más a menudo, solo para seguir molestándola. Su ayudante, Jong-soo, le recordó que debía mantener los modales con la abogada, pero Seo-ha, con una mirada que endurecía sus facciones, se preguntó si los abogados eran incapaces de amar, sugiriendo una profunda retención de emociones. Jong-soo, intrigado, le preguntó a Seo-ha cuál sería su siguiente paso. Con una mirada decidida, Seo-ha respondió que simplemente se acercaría a su objetivo, sin más dilaciones. Su juego de gato y ratón apenas comenzaba. Mientras la abogada Chae-young lidiaba con su nuevo y peculiar cliente VIP, sumida en una desesperación que parecía no tener fin, el veterinario Do-hun recibía en su clínica a un colega que, con genuina preocupación, le preguntaba si ya había comido. Do-hun, con su sonrisa amable y la cordialidad que lo caracterizaba, respondía a su compañero, dejando entrever un momento de calma en medio de su ajetreada jornada. Al caer la noche, el ambiente se tornaba festivo en un bar temático de perros, donde Jae-young, amigo de Do-hun, era ansiosamente esperado por un grupo de amigos que brindaba con entusiasmo. Al fin reunidos, Yerim-young, hermana de Hae-young y asistente demostrador, preguntó por Do-hun, lamentando su ausencia en la cena de la compañía, ya que el director había cancelado a último momento. Hae-young comentó lo complicado que resultaba coincidir con Do-hun fuera del trabajo. Nara, una de las invitadas, se quejaba sin reparos de que en la reunión solo había gente sin relación, cuando esperaba ver al director. Ignorando las quejas, otra mujer, con una sonrisa pícara, inquirió sobre el persistente rumor de que Do-hun estaba interesado en alguien. Ye-young, sin andarse con rodeos, confirmó que al director parecía haberle gustado esa abogada. Aunque dudaban que Do-hun fuera de esa clase, la conversación naturalmente derivó hacia si por fin había encontrado a la indicada. Ye-young sentenció que, a pesar de sus sentimientos, la abogada era un muro de ladrillos, pero, de inmediato, corrigió su afirmación. El verdadero obstáculo no era la abogada, sino que el mismísimo muro de ladrillos era su genial director Do-hun, una revelación que sorprendió a todas las presentes. Las mujeres asimilaron la noticia, reflexionando que si bien Do-hun era amable con todos, su naturaleza reservada hacía que descifrar sus verdaderos pensamientos fuera una misión imposible. ¿Quién podría saber si una oscuridad latente se escondía en su interior, también guardada como los secretos de una pirámide egipcia? Mientras tanto, ajeno a todo ese chismorreo sobre su vida amorosa, Do-hun cocinaba tranquilamente en su hogar. El sonido de una notificación interrumpió la quietud de su noche, haciéndolo detenerse un segundo con un semblante pensativo. Luego, con un simple toque en la pantalla, informó que solo era la alarma de su móvil. La escena se aclaró. Seo-ho estaba con Do-hun, observándolo cocinar,
Enseguida, Do-hun llevó la comida a la mesa, donde Seo-ho y el gato Malcolm lo esperaban, revelando así un inesperado encuentro. Seo-ho se disculpó por la cena improvisada, pero Do-hun, contento de compartir, le preguntó la verdadera razón de su visita. Seo-ha, con una sonrisa que oculta más de lo que muestra, respondió que tenía curiosidad sobre el director. Explicó su interés en acercarse a una buena persona, lo cual sorprendió a Do-hun. Mientras General ladraba, Seo-ha, pensando en lo buen cocinero que era, se preguntó si todo resultaría tan fácil, revelando una astuta estrategia. Mientras Seo-ha y Malcolm aguardaban la cena, General, el enérgico perro de Do-hun, ladraba con euforia junto a la mesa, ansioso por la comida. Do-hun, con una sonrisa, le recordó al can que ya había cenado y que esos manjares no eran para él, sino para su invitado. Los ladridos, como un susto inesperado de un payaso en un funeral, sorprendieron a Seo-ha, quien sintió un badump en su corazón, temiendo haber sido descubierto. Do-hun, disculpándose por la interrupción, desvió la conversación con una pregunta curiosa. ¿Cuánto tiempo llevaba Seo-ha viviendo solo? Seo-ha respondió que su soledad era de toda la vida, desde la infancia, una revelación que tomó por sorpresa a Do-hun. Aprovechando el momento, el joven maestro indagó cómo General había llegado a su vida, consultando si lo había obtenido de un amigo o de un centro de rescate. Do-han explicó que una persona lo encontró y lo llevó a su clínica veterinaria hace aproximadamente un año, justo cuando él estaba inmerso en la abrumadora tarea de adaptarse tras hacerse cargo del lugar. Un periodo de intenso trabajo. Recordando esos primeros días, Do-han contó que General había sido extremadamente cauteloso en aquel ambiente desconocido, gruñendo y mostrando una actitud defensiva cada vez que intentaban acercársele, revelando una profunda desconfianza. Aunque Do-hun le hablaba con cariño, ofreciéndole una salchicha, el perrito giraba la cabeza con recelo. A pesar de los esfuerzos, el veterinario nunca pudo encontrar al dueño original. Así, General se quedó con él, incapaz de ser adoptado por su marcada dificultad para socializar. Fue al examinarlo más de cerca que Do-hun se dio cuenta de una similitud inexplicable. General se parecía a un perro que había criado en el pasado. Esa conexión silenciosa lo llevó a pegarse aún más a este compañero tan peculiar, quien ahora no era diferente a su propia familia. Mientras General dormía plácidamente junto a su protector, Seo-ha asimilaba la historia, comprendiendo la importancia que el perro tenía para el veterinario. Parece que no lo va a entregar tan fácilmente, pensó Seo-ha, dándose cuenta de que su misión sería más desafiante. Cambiando de tema, Seo-ha preguntó a Do-hun a qué se dedicaba. El veterinario, con una sonrisa enigmática, afirmó que dirigía un negocio modesto y añadió que no solía ir mucho al trabajo, dejando a Seo-ha con una expresión de desconcierto. Do-hun explicó que quizás no era algo que hubiera elegido, sino una responsabilidad que se vio forzado a asumir y que le resultaba un fastidio. Con una sonrisa, agregó que, aunque asumía el control, en realidad solo dejaba que las cosas fluyeran. Intrigado, Seo-ha reflexionó si había una historia más profunda detrás de la fachada de Do-hun, considerando inusual que se abriera de esa manera. El veterinario, con una sonrisa que no ocultaba su sorpresa, se preguntó a sí mismo por qué estaba revelando cosas tan personales, algo completamente impropio de él. Al darse cuenta de que la conversación se estaba volviendo demasiado intensa y estaba a punto de sumergirse en un mar de emociones que no le correspondían, Seo-ha decidió cambiar el rumbo. Por cierto, ¿cómo te fue en tu conversación con la abogada Lee?, preguntó, y la reacción de Do-hun fue de absoluta sorpresa, como si le hubieran lanzado un balde de agua fría en el rostro. Seo-ha observó la inesperada reacción de Do-hun y le preguntó si ya la conocía. El veterinario explicó que la había encontrado por casualidad en una cafetería de perros el otro día, admitiendo que ella le había causado una profunda impresión. ¿Qué pasó?, inquirió Seo-ha, con su interés avivado. Do-hun, tocándose la cara, explicó que solo habían conversado por sus perros, pero luego se quedó en silencio. Seo-ha, captando la pausa, no dudó en ir directo al grano. ¿Te enamoraste a primera vista? ¿Te enamoraste a primera vista?, lanzó Seo-ha, observando a Do-hun, quien, sorprendido, solo atinó a reconocer que Chae-gin le había causado una profunda impresión. Fue entonces que a Seo-ha se le encendió la lamparita. Si el veterinario sentía algo por ella, ese interés podría ser la llave para conseguir a General. Con una sonrisa astuta, Seo-ha le propuso presentársela, pero al notar una pizca de vacilación en Do-hun, ajustó su oferta. Ya que ambos tenían asuntos en común relacionados con el perro, ¿no sería más natural que se hicieran amigos? Incluso le sugirió a Do-hun que, si necesitaba una oportunidad para hablar con la abogada,
Él mismo podría tejer esa ocasión, dejando en el aire la clara intención de Seoja de manipular la situación. Mientras tanto, bajo la luz de una luna imponente, Chae-young y su leal perrita Sherbet llegaron a la clínica de Do-won, el General Animal Hospital. La puerta, sin embargo, estaba cerrada, algo extraño para un lugar que prometía atención las 24 horas. Claramente, algo inusual estaba en el aire. Horas después, Seota regresó a su fastuosa residencia, donde su asistente, Yang Su-son, lo recibió preguntando por el avance de la misión. Son fue directo. ¿Lograste traer al perro? No, todavía no, respondió el joven maestro, mientras Son notaba un gesto de duda. Intrigado, Son cuestionó su estrategia. ¿Solo estuviste bebiendo con Do-hun o de verdad intentabas hacerte amigo de él? Seoja, con la frialdad de un témpano, dejó en claro que no había lugar para la amistad. Su objetivo era bajar las defensas de Do-hun para obtener información valiosa. Agradeció la oferta de Son, pero recalcó que no tenía ninguna intención de forjar lazos sin un propósito específico. Recordando la conversación, Do-hun había rechazado su propuesta por respeto a Chae-young. Pero Seoja, siempre observador, se preguntó si los sentimientos del veterinario eran realmente tan firmes como para desechar una oportunidad directa. No podía presionar más, solo le quedaba mirar y esperar. En su propia clínica, Do-hun estaba sumergido en sus pensamientos, con la mirada perdida en un punto indefinido. Su amigo y colega, Jae-young, se acercó, notando su distracción. ¿Cuánto tiempo llevas así, director?, le preguntó con preocupación. ¿Te molesta algo? Do-hun admitió que solo estaba pensando en alguien. Jae-young, con esa perspicacia que solo dan los años de amistad, inquirió. ¿Una mujer, acaso? Sorprendido por la intuición de su amigo, Do-hun preguntó cómo lo sabía. Jae-young sonrió. Está escrito en toda tu cara, director. ¿Tenés a alguien en mente? Do-hun confesó su deseo de reencontrarse con la abogada Lee, pero lamentaba no tener ni la más mínima excusa para visitarla. Jae-young, sin andarse con rodeos, le sugirió que si no tenía una razón, que se la inventara, incluso proponiendo una consulta legal. Do-hun desestimó la idea, pidiéndole que por favor dijera algo con sentido. Jae-young insistió, señalando que la oficina de la abogada Park estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Do-hun no quería dar un paso si Jae-young claramente no deseaba verlo. Con un suspiro, Do-hun decidió dar por terminada la conversación y se levantó de su silla. Anunció que saldría a correr un rato con General para despejar su mente, dejando a Jae-young preguntándose cuándo regresaría su director. Mientras Do-hun salía a correr con General, buscando despejar su mente como solo un buen veterinario sabe hacerlo, la noche se cernía sobre la ciudad. Sus pasos firmes resonaban en el asfalto, un eco de la tensión que intentaba disipar. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, la abogada Chae-young mantenía una conversación crucial con su amiga. Una voz le inquirió con asombro: ¿te encontraste al mismo hombre 2 veces seguidas? La sorpresa flotaba mientras una mano posaba con calma una taza de café. Sena Park, su amiga, una mujer con un doctorado en relaciones humanas, sentenció con convicción: eso es destino. Chae-young, con un suspiro de resignación, le reprochó: otra vez con tus teorías inútiles sobre el destino, mientras Sena insistía en el sofá. Sena, con una sonrisa pícara, le ofreció unos chocolates. Acá tenés, dijo. Es guapo, veterinario, y hasta tiene interés en vos. Para ella, era una señal inconfundible. Chae-young, acunando a su perrita Sherbet, solo respondió: todo lo que necesito es a Sherbet. Sena, preocupada, le advirtió que depender de alguien podía llevar a la desilusión, aludiendo a la experiencia de sus padres. Insistió en que no debía estar sola y que probara a depender de alguien, pues ello podría traerle calidez. Le advirtió que de seguir así terminaría siendo una hobo halmoni, una suerte de ermitaña. Chae-young, con una sonrisa resignada, pensó que no le importaría ese destino. Su amiga no cedía, convencida de que Do-hun estaba interesado y que no era coincidencia, recordándole la similitud con la historia de su propio esposo. Jae-young, agotada, preguntó por qué traía a colación a ese hombre, si sentía que no lo volvería a ver. Con un dedo firme, Sena señaló a Chae-young, dándole una orden clara: aceptá, y con una mirada que no admitía réplicas añadió: si ese hombre te pide que lo veas, aceptá. Su amiga estaba decidida a que Chae-young abriera su corazón, al menos un poquito. No es como si te pidiera casarte al conocerlo. Si no es mala persona, empezá siendo amigos. No podés pasar toda la vida sola.
Me preocupas, exclamó Sena, con la paciencia diluyéndose. Chae-young suspiró. Estaré bien sola. Sena la miró como quien ve a un sauce hablar esperanto. La terquedad de Chae-young superaba su asombro. Mientras tanto, la mente de Do-un se debatía. Si el amor cambia, ¿por qué molestarse en reunirse con ella? Chae-young, en su propio espacio, se hacía la misma pregunta. ¿Por qué intentarlo si el amor siempre terminaba? Su mente derivó. ¿Por qué el general Animal Hospital estuvo misteriosamente cerrado ayer? Sin darle mayor importancia, Chae-young pensó que no era su problema, mientras Sherbet mordisqueaba algo en el suelo. La abogada le preguntó a su mascota qué comía, pero la respuesta llegó con una punzada de pánico. Sherbet, no. Con horror, Chae-young se dio cuenta de que Sherbet había comido chocolate. «Los perros no pueden comer chocolate», exclamó el pánico. Rápidamente tomó su teléfono notando la hora tardía. 1:08 a.m. ¿Qué hago? Todos los hospitales están cerrados ahora. Sena, con urgencia, le apremió. «¡Anda rápido!». Con Sherbet en sus brazos, Chae-young la acunó con ternura desesperada, su rostro surcado por una preocupación abrumadora. «Sherbet, aguanta», le susurró con la voz quebrada. «Mamá va a conseguirte ayuda». La desesperación se apoderaba de cada fibra de su ser, un nudo en la garganta. Un fugaz título de Doggy Romance apareció en pantalla, mientras la escena cortaba al Do-un. Había terminado su carrera, y empapado en sudor, se hidrataba justo frente a la clínica que Chae-young encontraría cerrada. «Ya es hora de ir a casa, general. ¿Vamos a volver ahora?», le preguntó Do-un a su fiel compañero. El perro ladró, confirmando. «¿Quieres cenar una vez que volvamos?», añadió, ajeno a la dramática noche que se avecinaba y que podría unirlos de la forma más inesperada. Con Sherbet en sus brazos, Chae-young la acunaba con ternura desesperada, su rostro surcado por una preocupación abrumadora. «Sherbet, aguanta», le susurró con la voz quebrada. «Mamá va a conseguirte ayuda». La desesperación se apoderaba de cada fibra de su ser, un nudo en la garganta. Sin pensarlo dos veces, Chae-young, con el corazón en un puño, golpeaba la puerta del General Animal Hospital, clamando por ayuda. No notaba que ya no estaba cerrada, mientras su pequeña Sherbet emitía quejidos débiles. Dentro de la clínica, las orejas de General se alzaron, presintiendo la inminente emergencia. Mientras Chae-young acunaba a Sherbet, cuya respiración se volvía superficial, General ladró con insistencia, alertando a Do-un. La pequeña mascota de la abogada temblaba sin control en sus brazos. El perro de Do-un, como si entendiera la gravedad, se lanzó hacia la puerta, guiado por un instinto inconfundible. La puerta se abrió de golpe y una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Chae-young al ver a Do-un parado frente a ella. Sus miradas se encontraron en un reencuentro inesperado y dramático en medio de la crisis. La abogada, aún con el pánico en los ojos, logró pronunciar el nombre del veterinario, preguntándose qué hacía él ahí. Do-un, que todavía sostenía la correa de General en la mano, explicó que solo había salido a pasear. Pero su atención se centró de inmediato en la expresión de angustia de Chae-young. Sus ojos, llenos de lágrimas, le revelaron el motivo de su desesperación. Sherbet había comido chocolate y la situación era crítica. Las lágrimas corrían por el rostro de Chae-young mientras sollozaba, aferrada con fuerza a su mascota. «Por favor, salva a Miss Sherbet», imploró con la voz rota por el llanto. La abogada, quien antes había asegurado que Sherbet era lo único que necesitaba, ahora gritaba que no podría vivir sin ella, con una desesperación que conmovía a Do-un hasta lo más profundo. Con una expresión de profunda compasión, Do-un le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Chae-young. Sus palabras fueron como un bálsamo en medio de la tormenta. «No te preocupes, te voy a ayudar», dijo con firmeza, disipando la desesperación de Chae-young con una promesa que resonaba con la autoridad de un protector. Sin perder un instante, Do-un y Chae-young llevaron a Sherbet a la sala de tratamiento. La clínica, que Chae-young había encontrado cerrada instantes antes, ahora se abría para atender la emergencia. La rapidez de Do-un alistando a su equipo mostraba su profesionalismo, iniciando de inmediato la revisión para diagnosticar a la pequeña paciente. Con Sherbet sobre la mesa de examen, Do-un y Chae-young comenzaron a evaluar su estado. «¿Está hiperventilando un poco?», observó Do-un. «¿Cuándo comió el chocolate?». Chae-young, con la voz aún temblorosa, respondió que había sido hacía unas 3 horas, un dato crucial para el diagnóstico. Ella confirmó que Sherbet aún no había vomitado, y Do-un explicó la gravedad. La metilsantina, un ingrediente del chocolate, puede causar vómitos, diarrea,
aumento del ritmo cardíaco y, en casos graves, la muerte en perros. La tensión era palpable. Sherbet parecía tan frágil como una galletita de agua frente a un tsunami. Do-hoon, con urgencia, indicó que incluso una mínima cantidad de chocolate podía ser letal. Ordenó a Hae-jong preparar el tratamiento para inducir el vómito. Chae-young, al borde del colapso por la preocupación, preguntó si Sherbet estaría bien, con la voz ahogada por la angustia. Do-hoon le aseguró que no había pasado tanto tiempo desde la ingesta del chocolate, por lo que las complicaciones graves serían mínimas. Aún así, Chae-young hizo una profunda reverencia, implorando que salvaran a su mascota. Los veterinarios, con Do-hoon a la cabeza, le aseguraron a Chae-young que harían todo lo que estuviera en sus manos. Su promesa infundió un poco de calma en el corazón de la abogada, que observaba cómo se preparaban para la intervención. El ambiente, aunque aún tenso, se llenaba de la profesionalidad y el compromiso de los doctores. Tras una intervención que parecía una eternidad, Sherbet yacía recostada, recuperándose. Do-hoon confirmó que el tratamiento había sido exitoso y que, con la administración de carbón activado y medicamentos, la toxina no debería propagarse más. Chae-young, aliviada y agradecida, expresó su profundo agradecimiento a Dong, viendo a su mascota finalmente a salvo. Mientras Do-hoon observaba en silencio, Chae-young se inclinó sobre Sherbet, acariciándola con ternura. Se disculpó por no haber sido más cuidadosa. La abogada se lamentaba amargamente por haber causado sufrimiento a su pequeña compañera, mostrando una profunda vulnerabilidad que Do-hoon notó. Con un gesto suave y decidido, Do-hoon tomó la mano de Chae-young, con una delicadeza que podría derretir el hielo de un glaciar, la guió para que sintiera el suave, aunque tenue, latido de Sherbet. La abogada se sorprendió por el contacto, pero el veterinario, con una voz que era un auténtico bálsamo para el alma, le preguntó si sentía la pulsación. «Es el latido de Sherbet», le aseguró, recalcando que pese a cierta debilidad, no había nada grave. Sherbet, lejos de ser la frágil criatura que parecía, demostraba su fortaleza con cada pulsación. Do-hoon le prometió que pronto despertaría, lista para saludarla como si nunca hubiera pasado nada, y su cálida sonrisa le infundió una esperanza que le llegó hasta el tuétano. Mientras le acariciaba la espalda con una mano reconfortante, Do-hoon le pidió que dejara de preocuparse. Chae-young, con la voz aún quebrada por la emoción, apenas pudo balbucear un muchas gracias, un murmullo cargado de alivio y gratitud que casi le quiebra el corazón. En su mente, la abogada se cuestionaba ese repentino agarre de su mano, preguntándose si la ayuda de Do-hoon la había descolocado. Rápidamente descartó la idea, convenciéndose de que su bondad excepcional simplemente era parte de su naturaleza, como el sol que sale cada mañana, y que lo mejor era mantener su distancia. A pesar de eso, una voz interna le impulsaba a aceptar si Do-hoon volvía a invitarla, pues él no parecía una mala persona, solo tenían que empezar por la amistad. Con una sonrisa apenas perceptible, Do-hoon se preguntó si había sido demasiado obvio, bromeando en su interior con que él era el malo de la historia. Luego, propuso que una vez que Sherbet se recuperara, sus mascotas podrían conocerse. Chae-young, que con una chispa de picardía, aceptó la idea, pero añadió que si bien tener un amigo para Sherbet no era mala idea, solo sería posible si a usted le parece bien, director. Dong-hyun asintió con una sonrisa sutil. Entonces, tengo buenas noticias para General, dijo Do-hyun, y mientras miraba a Chae-hyung, una extraña sensación le invadió. Era como si esa chica que le gustaba en el pasado volviera a su mente, desenterrando un recuerdo lejano. Ese recuerdo lo llevó a la Early Spring Middle School. No lograba recordar el nombre de la chica, pero sí la intensa emoción que la rodeaba, persistente a través del tiempo. ¿Quién era esa persona capaz de mostrar una expresión tan sombría después de una confesión?, pensó el joven Do-hoon, perplejo por su popularidad. Poco después, se reencontraron ayudando a animales callejeros. La chica de la memoria, con los ojos brillando de emoción, preguntó si podía tocar al pequeño perro. Do-hoon asintió, y ella, exultante, exclamó lo adorable que era. Demostraba ser una chica de secundaria común y corriente, llena de un entusiasmo que contagiaba. Sosteniendo al perrito en brazos, lo comparó con una papa de lo tierno que era. Luego, con una mezcla de compasión y curiosidad, le preguntó cómo había terminado solo y cuál era su nombre. Cuando Do-hoon le preguntó si le gustaban los perros, ella respondió con un rotundo «sí, muchísimo», explicando que por eso se había ofrecido como voluntaria. Él, contento por la ayuda extra, le propuso lavar al perro. Ella, por supuesto, aceptó la misión con una alegría desbordante. Aquel día, la atención de Do-hoon se volcó por completo hacia ella.
marcando un antes y un después en su vida. En un eco del pasado, Chaeyoung lo identificó mentalmente como su Junjong Oppa. Pero él, en aquel entonces, guardó silencio, sin atreverse a confesar sus sentimientos. Ella era un tesoro inalcanzable, tan preciosa que no pudo acortar la distancia, guardando sus emociones como un secreto. Así, se convirtió en su primer amor. Ahora, en el presente, Do-eun revisita ese recuerdo mientras manipula su teléfono en la clínica. Mientras, Hae-jong, con la tarjeta de la abogada en mano, no perdió el tiempo en bromas. Nuestro director tuvo éxito. ¿Eh? ¿De verdad terminaste pidiéndole una cita?, preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Do-eun, intentando minimizarlo, respondió: «Cita, solo es un paseo». Pero el astuto Hae-jong no se convenció, afirmando que el encuentro de mascotas era una mera excusa. «Es la primera vez que te veo así de interesado en una mujer, director», exclamó con asombro. Finalmente, ante la pregunta sobre su nivel de interés, Do-eun respondió con una franqueza inusual. «Bastante». Con una expresión pensativa, Do-eun se confirmó a sí mismo que Chaeyoung era una persona a la que quiero seguir viendo en el futuro. Claramente, es alguien en quien tiene mucho interés. En su casa, a la distancia, Chaeyoung sostenía una tarjeta entre sus dedos, sumida en sus propios pensamientos. «Un amigo de perros», murmuró, mientras su mente conectaba a Do-eun con aquel recuerdo lejano. «Su nombre es diferente, pero realmente se le parece», reflexionó, mientras Sherbet dormía plácidamente. Sentada cómodamente en el sofá, no lograba sacarse de la cabeza la imagen de su Junjong Oppa. La duda, o quizás el anhelo, persistía, envolviendo el ambiente en un velo de intriga y nostalgia.